Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Y como lo anunciamos antes de la pausa, vamos a conversar el día de hoy sobre si es viable o no lo que anunció el presidente de la República de evaluar el incremento del sueldo mínimo. Y vamos a conversar con el abogado laboralista, el doctor Gustavo Vicuña González, sobre este anuncio que obviamente ha generado en algunas tiendas políticas y en la sociedad en general, que se lo ha calificado como una medida populista, debido a que obviamente el presidente de la República no goza de la aceptación en el país y cada vez, pues, según las encuestas, su credibilidad pierde por parte de la población. Doctor Gustavo Vicuña, bienvenido a UPAO Noticias, buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Vengo aquí para saludar la preocupación que tienen los medios de comunicación respecto al incremento, al posible incremento o anunciado incremento de la remuneración mínima vital. Déjame decirte en primer lugar de que este no es un tema estrictamente legal. Este es un tema que tiene que ver con economía laboral y que tiene que ver con políticas de empleo. Si nosotros enfocáramos el tema solamente desde el punto de vista legal, vamos a llegar a una conclusión errada en estos casos. Lo que pasa es que el incremento del sueldo mínimo vital, la posibilidad del incremento del sueldo mínimo vital, tiene que ver con el índice inflacionario y tiene que ver también con el Producto Bruto Interno. ¿No es así? O sea, cualquier incremento que se genere tiene necesariamente que tener un sustento de carácter económico, ¿sí? Entonces, fíjate que el último incremento de 700 a 850 se produjo en el lapso de 4 años, y 4 años donde la economía del país, si bien es cierto, no estaba boyante como años atrás, sin embargo, sí había un crecimiento, aun cuando mínimo, era un crecimiento sostenido. Pero ahora advertimos que se quiere incrementar el sueldo mínimo vital en el plazo de 2 años, con un empleo estancado. Es más, el empleo informal ha crecido. Entonces, digamos, las variables, los indicadores no son los más favorables. Definitivamente. Entonces aquí estamos pues ante un consabido pronunciamiento de carácter populista, como tú lo has mencionado. Claro. Usted ha mencionado, doctor Vicuña, que hay un incremento del empleo informal, ¿correcto? Es un problema que está vigente. ¿Cuánto hemos avanzado? Tal vez casi nada se ha hecho en lo que va de esta gestión gubernamental en contrarrestar esa problemática. ¿Qué se debería hacer? El tema yo sí creo, fíjate, que es un tema que se discute en las aulas universitarias, ¿no? Se discute el problema porque resulta que estamos hablando de que la informalidad en nuestro país, fíjate que alcanza hasta el 80%, ¿no? Al 80%. Si a eso le sumamos que la población económicamente activa trabaja más en el sector de la micro y pequeña empresa, que es el 80% también del empleo, entonces, en realidad para los trabajadores, nuestro país no es el mejor escenario, no es el mejor escenario. Y entonces hablamos de políticas de empleo en las que hay que insistir en el tema de la formalización laboral. Hay que generar mayores inspecciones a través de SUNAFIL, a través del Ministerio de Trabajo, pero que no tengan pues esa finalidad liquidadora de los centros laborales, sino que una actividad educadora y preventiva de la Autoridad Administrativa de Trabajo, para de esta manera ordenar y ver mecanismos de crediticios, tributarios, para que los empleadores se incorporen a la formalización. Porque el problema está que nadie quiere formalizarse
por como tú advertirás, si esto se produce en el sector de la tributación, ¿no? Pequeños negocios, pulperías pequeñas, micronegocios cerrados por el problema de la entrega de comprobante de pago y otras omisiones tributarias. Entonces, el problema es mucho más amplio. El problema no se trata simplemente de regular el sueldo mínimo vital, porque sabes que el mismo mercado, a fin de cuentas, es el que te va a regular el monto del sueldo mínimo. La capacitación de los trabajadores es importante también. Es decir, mientras un trabajador capacitado sea requerido por diversos empleadores, él va a poder fijar sus exigencias económicas. Claro, va a ser mucho más competitivo, ¿no? Así es. Entonces, este problema, fíjate, del sueldo mínimo, cada vez que se toca el problema del sueldo mínimo, tenemos que ir al tema estructural. Y el problema no es aumentar, pues, porque acá se está pensando, entiendo yo... 1.500 soles. Bueno, eso es lo que reclaman los gremios sindicales, Sí, pues. Y los gremios sindicales no es que estén lejos de la realidad, porque la canasta básica familiar llega a ese monto. O sea, lo único que ellos están reclamando es que se equipare el monto de la canasta básica y familiar, que tiene un costo de 1.500 soles mensuales. El problema es que ese indicador ya no resulta en las actuales circunstancias. Los indicadores son Producto Bruto Interno, índice inflacionario, el crecimiento del empleo, que son variables macroeconómicas que deben servir para determinar si se incrementa o no el sueldo mínimo vital. Yo creo que esto debe pasar al estudio técnico del Consejo Nacional de Trabajo. Como tú sabrás, pues el Consejo Nacional de Trabajo es una entidad tripartita que está constituido por los gremios empresariales, gremios laborales y también por el Ministerio de Trabajo. Entonces, se deben hacer los estudios técnicos respectivos para determinar si el incremento es conveniente o no, porque como muy bien sabe, y esto no hay que ser abogado para decirlo, cuando se incremente el sueldo mínimo en montos irreales, crece la informalidad. Entonces, esto quiere decir que no es viable por ahora hablar de un incremento y que obviamente el presidente pues ha cometido ahí una ligereza en querer generar esa expectativa que al final, tras el análisis que usted ha hecho, no puede ser viable. Claro, el problema está pues que se están guiando, o este tipo de anuncios se guían por un tema de encuestas. Y entonces, por ahí estamos, digamos, empeorando el problema. Por supuesto. El problema. Se generan expectativas falsas. Alberto, en materia laboral debemos acostumbrarnos un poco a que las cosas se manejen por las reglas del mercado y también a través de la negociación colectiva. Lo que pasa es que no estimulamos, no damos los instrumentos legales para la negociación colectiva o incluso la negociación individual en los centros de trabajo, que sean digamos, los mecanismos que apunten a determinar el monto de la remuneración. O sea, estamos acostumbrados otra vez a pensar que el tema legal, que las leyes van a solucionar la política del país, como ahora se pretende con el tema de la delincuencia, por ejemplo, y eso no es así. Y eso no es así. Entonces, yo creo que tenemos que mirar las cosas desde otra perspectiva, de otro punto de vista, a tratar de solucionar el problema de fondo, el problema del empleo, el problema de la pobreza. La informalidad que hay en el empleo en el país. Y una informalidad, fíjate, Alberto, que yo creo que es una informalidad donde hay un también, ¿por qué no decirlo?, un comportamiento cultural. O sea, nadie, seguramente por no reconocer, ¿no?, alguna deficiencia en nuestra propia formación, no reconocemos que hay un componente cultural también en el tema de la informalidad. No solamente es el tema, el escenario social y económico, sino también un componente, que no es el determinante, por supuesto, pero que hay que considerarlo. Porque hay gente que definitivamente no quiere formalizarse porque no quiere y nunca lo va a hacer. Entonces, por ahí estamos ante un problema que hay que resolver. Yo creo, como para contestar tu pregunta inicial, definitivamente que es posible, ¿no?, que se evalúe esto y la posibilidad de que se incremente el sueldo mínimo, pero no pues en este escenario que lo único que pretende es evitar vacancias. Claro, ahora no estamos para poder darnos ese lujo, si se puede utilizar el término. No está la economía estable como para lograr eso. No, yo no creo que las cosas funcionen así. El mercado de empleo no funciona de esa manera. Si es que yo pretendo contratar como microempleador o pequeño empleador a determinado trabajador,
yo lo voy a contratar y voy a mantener ese trabajador porque lo necesito, pero lo necesito, y obviamente vamos a conversar sobre el establecimiento de una remuneración independientemente del monto del sueldo mínimo. El sueldo mínimo al final va a ser una referencia, pero que no, ¿verdad? Para solucionar el problema y apuntar a políticas de empleo serias, cosa que no lo hay en el país, tenemos que mirar las cosas con otros indicadores. Muy bien, muchas gracias, doctor Gustavo Vicuña González, abogado laboralista. Estuvimos aquí con él analizando pues esta medida que hay que reiterarla, es populista, que el presidente de la República anunció hace unos días y que, como ya hemos conversado, no se ajusta a la realidad económica y no es viable en los momentos de la economía que vive el país. Gracias, doctor Vicuña, por su participación. Hacemos una pausa, regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.